Buenos días, mis hermanos. Les saludamos esta mañana en la comunión del Señor y gracias por estar juntos. Qué bueno es estar en comunión usando estos medios que Dios nos permite tener. Llegando a vuestras casas, al lugar donde tú te encuentres, te bendecimos, mi hermano, y te damos nuestro amor, nuestro cariño para ti, tu familia, tus hijos. Y si usted está solo, bendición mayormente también para usted. No estamos solos de Dios, Dios está con nosotros. Estamos transitando esta semana, primera semana de julio, donde seguimos en cuarentena, donde Dios está obrando indudablemente, indudablemente. De alguna manera agradecemos estas cosas, todo lo que está ocurriendo. Agradecemos al Señor. ¿Cómo vamos a salir de esto? Dios sabe, Dios lo sabe. ¿Cómo va a tomar el rumbo la iglesia a futuro? Dios la tiene ya proyectada. Agradecemos la hermosa presencia de Dios en nuestra vida. Mi hermano, queremos animarte. Agradecemos a nuestro papá por los hermanos que han sido afectados por esta epidemia, esta pandemia, y están mejor. Gracias, Señor, por ellos. La familia de mi hermano Juan, Gerard, el hijo de mi hermano Gerardo Islander, está también recuperado prácticamente. También nuestro hermano, que es suegro de Ismael, cuyo todavía está hospitalizado, pero todo está en las manos del Señor. Y tenemos un mensaje claro, un mensaje importante que entregar a este mundo que está pasando por esto, por esta situación difícil. Pero va a pasar. La iglesia ha pasado por distintas etapas y todo esto va a traer dos o tres respuestas posibles. Algunos se enfriarán, algunos se alejarán de Dios, se endurecerá su corazón. Otros que estaban débilmente retenidos, se habían alejado, regresarán. Y los que hemos estado en Cristo por años, nos afirmamos mucho más en la roca que es Cristo. Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca firme. De ahí edificamos nuestra vida. Y gracias, Señor, porque vamos a abrir esta mañana la palabra profética. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí está el corazón de Dios. Aquí están los tiempos. Aquí están los momentos que Dios tiene para esta humanidad y para este mundo. Y yo quiero tratar un tema, abriendo la Escritura, sobre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? No quiero inventar nada. Quiero solamente mostrarte la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y para eso vamos a pedirle al Señor, a través de una oración, a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos ayude para entender. Usted sabe que la estrategia del diablo es que escuchemos la palabra, pero no venga entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento de su palabra. Y gracias, Señor, por tu presencia. Vamos a orar. Padre, queremos agradecer tu hermosa presencia en nuestra vida. Los tiempos están en tu mano. Tú sabes, Señor, lo que pasará mañana. Tú conoces, Señor, todo. Para ti no hay secreto. Antes que salgan nuestras palabras de nuestra boca, tú ya las conoces. Dice que la noche es como el día para ti. Nada te es oculto. Todo está claro,
revelado, mostrado ante tu hermosa presencia. Tú eres omnipresente, estás en todas partes. Todo lo ves, todo lo escudriña. Y gracias, Señor, por tu palabra. A ti, Padre Santo, te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un tema que muchos lo llaman el conflicto cósmico. Este es el drama que empezó antes del nacimiento del tiempo y abarca las edades de la historia humana. Usted sabe que la historia humana ha sido una lucha entre el bien y el mal. Tenemos que hablar obviamente de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Su gobierno no es democrático, es teocrático. Es vertical. Él decide, Él toma las decisiones. La soberanía de Dios es lo que a Satanás le complicó. El conflicto entre Dios y Satanás comenzó cuando el arcángel Lucifer se rebeló contra su creador y su Señor. No es que Satanás sea enemigo de Dios. No, Dios con un dedo Satanás es un ángel caído nada más. No vamos a comparar a Satanás con Dios. Pero este ser, Dios dice acá, creó al arcángel Lucifer, perdón. Pero no creó a Satanás. Él se hizo, él se transformó en un engañador. Todo lo bueno en el universo es del reino de Dios. Y todo lo malo es del reino de las tinieblas. Uno es el reino de justicia y el otro es de injusticia. Uno es eterno, el otro es finito, es temporal. Antes de la caída del hombre ya había caído Satanás. Cegado por el orgullo, por la ambición, él era usurpador. ¿Qué quería él? Tomar la soberanía de Dios. Tomar esa soberanía sobre la creación y en especial sobre el hombre, ya que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya que el hombre había recibido autoridad sobre la tierra para administrarla. Ataca al hombre, obviamente. Como no puede atacar a Dios directamente, ataca al hombre. En la creación de Adán y Eva, Dios impuso una sola limitación. Y si abrimos la Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, la muerte no la creó Dios. La muerte vino como consecuencia del pecado. Pero la muerte no es una aniquilación, no es que el hombre dejó de existir, sino es una separación de Dios. Un rasgo inevitable que lamentablemente ha pasado de generación hasta nuestros días, es el habernos desconectados de Dios. Toda persona que nace en esta tierra nace desconectado de Dios. Ahora, excepto Cristo, por supuesto. Él es muy distinto, por supuesto, a nosotros. Él no traspasó aquello, el pecado original no estaba en Cristo. Ahora, debido al pecado de Adán, dos muertes cayeron sobre la humanidad. La primera es la muerte espiritual, la eterna separación entre el hombre y Dios. Digo eterna en términos humanos, porque esa separación, el único que la puede restaurar es Cristo, restaurar. Ahora,
Fuimos separados de Dios y de su reino. Y la segunda es la muerte física. Este cuerpo que no los hemos elegido, este cuerpo que hemos heredado, va a quedar en la tumba. Dice Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está claro. El pecado entró por un hombre. Qué daño tan grande, ¿no? Ahora, Dios ha tolerado por un tiempo limitado la acción de las tinieblas. Dios tiene en mente volver a tomar para sí y en forma sobrenatural el gobierno sobre la tierra. ¿Qué tenía en mente Dios? Que Adán y Eva fueran como virrey en la tierra, gobernaran la tierra, sojuzgarse, multiplicados. Pero obviamente que fruto del engaño, fruto de la caída, Satanás se paró en el huerto del Edén y le dice a Dios, Dios, el hombre me pertenece a mí. Y es verdad, porque uno pertenece a quien le obedece, puede creer lo que quiera, pero uno pertenece a quien le obedece. Y Adán y Eva le obedecieron, cayeron en la trampa del engaño de Satanás. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice la Escritura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás está trabajando en este mundo. ¿Quién le permitió la entrada a la tierra? No fue Dios, fue el hombre, a través de Adán. Así como Satanás, por supuesto, quedó ciego espiritualmente, fruto de la caída también, porque fue expulsado del cielo, ya Satanás está condenado. Cuando Jesús viene a la tierra, no viene para redimir a los demonios o a los ángeles caídos. Satanás ya está bajo condenación, y él lo sabe. Cuando Satanás o Lucifer se rebeló contra Dios, cayó en una ceguera espiritual y en condenación. Ahora, el apóstol Pablo, viendo esta realidad en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí habla del evangelio. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tienen ojos, pero no ven. Tiene oídos, pero no escuchan. Hermano, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos a tener ojos espirituales y oídos para escuchar a Dios. Gracias, Señor, porque tú has enviado el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, un lugar hermoso, un lugar donde estaba asegurada la alimentación, no había problema la alimentación, un lugar donde había seguridad, había diversión, no habían enfermedades, no habían enemigos, todo perfecto. Dios quiere llevarnos nuevamente a la perfección. El Señor vino del cielo, de lo eterno, donde, como dice la Escritura, el tiempo
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios vino de lo eterno, nuestro Señor, a lo temporal. Estuvo acá en la tierra. Y tenía algo importante, entregar el evangelio del reino. Por supuesto, cuando una persona recibe el evangelio del reino, tiene dos alternativas. O se doblega ante Dios o queda fuera de Dios. Ahora, por supuesto que fruto de la caída de Adán y Eva, se descolgó el hombre de Dios, generaciones tras generaciones. Y Dios, que quiere comunicarse con el hombre, a través de todo el Antiguo Testamento lo hace a través de un altar, un sacrificio. Pero eso no iba a durar siempre, porque Dios tiene un plan profético. Ahora, Dios le dio a conocer a Satanás que el dominio que iba a tener sobre el hombre sería temporal y que su reino sería destruido de acuerdo con el calendario de Dios. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habrá un conflicto. Los hijos de las tinieblas van a entrar en conflicto con los hijos de la luz de Dios. Habrá un problema ahí. Y acá se lo dijo a Satanás. Dios se lo profetizó. Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Los descendientes de Cristo, la familia de Cristo. Usted sabe que nuestro Señor es nuestro hermano mayor. Nuestro Señor está en el pináculo sacerdotal, el sumo sacerdote. ¿Qué dice la Escritura? En Apocalipsis 11:15, ahí habla de la victoria final. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, viene un juicio final. Viene un juicio final. Toda persona, todos, dice que cada uno dará cuenta a Dios de rodillas. Pero Satanás, que ya ha sido juzgado, mira lo que dice Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, no sé si usted, hermano, se ha dado cuenta que los tiempos se están acelerando. Mira, esta pandemia tiene paralizado el mundo. Y vienen otras cosas más. ¿No será principio de dolores? ¿No será el inicio? ¿No será una señal clara de que Cristo ya está a las puertas? Aquí dice que la Trinidad satánica, el diablo, el engañador, la bestia y el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. La pregunta: ¿cómo logrará Dios que estas cosas sucedan? Dios revela en su palabra este plan profético. Primero, Dios escogió en su propio reino al hombre y mujeres
sobre el cual él reinará, los descendientes espirituales de Abraham. Muchos dicen que la iglesia comenzó con Abraham, el padre de la fe. Otros dicen en el Pentecostés, bueno, opiniones, ¿no? Pero Dios te escogió para formar parte de su reino. Él quiere reinar por la eternidad con su pueblo, los descendientes espirituales de Abraham. Cuando nuestro Señor fue interrogado por Pilato, ¿qué le responde el Señor a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, estarían derribando la puerta para liberarme. Mi reino no es de este sistema. Entonces lo primero, dentro del plan profético de Dios, que está llamando para formar un reino de reyes y sacerdotes, para reinar con Él. Lo segundo, Dios Padre envía a su Hijo Jesús a redimir al hombre del dominio de Satanás y trasladarnos al reino de Dios. Él nos ha trasladado. Esto por mucho tiempo fue un mensaje equivocado, la iglesia entregó un mensaje equivocado. Porque la pregunta es, ¿cuándo se entra al reino de Dios? Algunos decían, y todavía piensan algunos, cuando la persona muere, cuando se va de esta tierra, ahí entra al reino de Dios. Pero la Escritura no dice aquello. Dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El libro de Colosenses lo deja claro. Mira lo que dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fuimos rescatados. Nosotros tenemos un escrito en la cual dice el escrito los años que no fueron contados. Yo me convertí más o menos a los 20 años. Dios no se hace responsable de mí desde los 20 años hacia atrás. Desde los 20 años en adelante Dios se hace responsable, porque yo entregué mi vida en sus manos. ¿De dónde me rescató? De la vana manera de vivir, la que hemos recibido de papá y mamá. Ahora, lo tercero, Dios escogió a la nación de Israel, que es la línea natural de Abraham, de la cual iba a salir y saldría el Mesías, el Rey, Cristo. Génesis 12, versículos 2 y 3, le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la promesa que Dios le hace a Abraham fue una promesa que era incondicional. Una nación que gozaría de la protección especial que Dios le daría acá en la tierra. Lamentablemente, esta nación no cumplió ese propósito. Pero Dios se ha tomado un pueblo nuevo, distinto. Como dice la Escritura, llamaré
pueblo mío, aquellos que no son mi pueblo. Ahí estamos nosotros. Cuarto, Dios escogió cuando va a destruir el reino de Satanás en un tiempo futuro, durante el día del Señor. Aquí hay algo serio. El reino de las tinieblas va a colocarse un término, y Dios lo va a hacer en forma sobrenatural. No piense que Satanás va a quedar eternamente en la tierra. Dios lo va a destruir, lo va a destronar. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso está lanzando toda la basura. En Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, el libro de Sofonías 1, del 14 al 18, dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de la ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en ese día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Está profetizado el día del Señor. Quinto, Dios escogió cuándo completaría su reino espiritual. Es decir, cuando toda la nación de Israel que sobreviva a los 7 años últimos de la dominación gentil entre una relación salvadora con su verdadero Mesías y Rey Jesucristo, Daniel predijo aquel gran día cuando profetizó: 70 semanas han sido decretadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad, Jerusalén, para poner fin a la transgresión y terminar con el pecado, para la expiación, la iniquidad, para traer justicia eterna. Cada semana son 7 años. Son 490 años. Pero hay una semana que falta. Cuando Jesús muere en la cruz, dice: consumado es. Pero dice, falta una semana, que son 7 años. Cuando Jesús muere en la cruz, comienza el reloj para los gentiles. Se detiene el reloj para el pueblo judío. Desde ahí Israel está en la nación, está constituido como nación, pero no está restaurado espiritualmente Israel. Porque estamos en el tiempo de los gentiles, el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en los últimos llamados, pero el reloj del pueblo de los gentiles se va a terminar, se va a acabar ese tiempo. Y acabándose ese tiempo comienzan los momentos difíciles. Y ahí está profetizado. Mire, Pablo había ya enseñado a los santos del Nuevo Testamento este misterio.
¿Qué es para usted un misterio? Es algo que no podemos explicarlo, algo misterioso. Romanos 11, versículo 25 al 27. Aquí el apóstol le dice a la iglesia de Roma: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimientos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esto está pronto a ocurrir. Está pronto a ocurrir. Pero, ¿cierto? Pero tiene que ocurrir ante algo importante, que es el rapto de la iglesia. ¿Quién detiene la acción de Satanás en este momento? Es la iglesia. Es tu oración, hermano. Es la oración que está haciendo la iglesia a través del mundo. Pero aquí Pablo le entrega, ¿cierto?, este misterio, para que no seamos arrogantes. Dios va a restaurar a Israel. Los profetas enseñaron repetidas veces que la expiación del pecado de Israel sería costosa, difícil. Usted sabe que en este momento, si una persona se convierte al Señor, la sangre de Cristo cubre su vida. Pero cuando Dios comience a echar a andar el reloj para el pueblo israelita, cada uno con su propia vida, la salvación significará muerte, muerte física. Mi hermano, Zacarías 13, versículos 8 y 9, dice el libro de Zacarías: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Aquí hay algo serio. Viene tiempo difícil para el pueblo de Israel. Y viene tiempo difícil también porque para los gentiles. ¿Por qué? Porque la iglesia, algunos dicen, la iglesia pasará por la gran tribulación. Hay 3 teorías frente a eso. Lo primero, la primera teoría es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿En qué se apoya esa teoría? Primero, en que Dios guardará lo que es de él. Ejemplos hay cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero en la tierra de Gosén fue cubierta. Dice que ni un perro ladró. Vino el diluvio y Dios, a través del arca de Noé, esa catástrofe tan grande que hubo en la tierra, esa familia se salvó. Vino la destrucción de Sodoma y Gomorra y Dios fue a sacar al otro. Entonces dice, bueno, el rapto de la iglesia va a ocurrir antes que ocurra todo esto, todo lo que viene, en esa semana que falta, que está profetizada por Daniel. Esa semana será una semana difícil para la tierra. Usted sabe que el anticristo, que está trabajando ya, el anticristo, los 3 primeros 3 años y medio, hará un pacto con Israel, engañará a Israel. El anticristo se sentará, dice, en el trono de David, los va a engañar. Pero después se va a sacar la careta y viene una mortandad terrible, como dice acá. Dice la escritura, como dice que una 1/3 parte pasará. Una 1/3 parte pasará el milenio. Van a enfrentar a la bestia, al falso profeta,
será una lucha terrible. Aquel día glorioso, dice, no tendrá lugar hasta que se cumpla la semana 70 de Daniel. Mire, en Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Sexto, Dios escogió el momento preciso cuando Cristo, el Mesías, vendrá a ser rey sobre la tierra. En Apocalipsis 11:15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo nuestro Señor, dentro de este plan profético que tiene papá, está indicando que nuestro Señor se va a hacer presente en la tierra, va a pisar la tierra, en dos oportunidades. La primera ya ocurrió, la primera venida ya se cumplió, y en esa primera venida, usted ya, bueno, Él muere en la cruz, estuvo 33 años y algo acá, se cumplieron 4 propósitos. Primero, pagó con su muerte para redimirnos eternamente para Él. Fuimos comprados, dice, con precio. Fue pagado un alto precio para que estemos en Cristo. No juguemos con lo de Dios. Juegue con cualquier cosa menos con lo de Dios, porque se pagó un precio muy alto, la muerte de nuestro Señor. Segundo, venció para siempre el efecto del pecado. Esto es, nos ha liberado de la muerte espiritual, de la eterna separación del alma humana de Dios. Tercero, redimió para siempre a aquellos que han sido elegidos para ser su pueblo. Y cuarto, significó el juicio sobre Satanás y de su dominio sobre la tierra. Esto fue la primera venida de Cristo acá en la tierra. Consumado es. Dice que el lugar se cubrió de tinieblas. Las rocas se partieron. Dice que muchos salieron de las tumbas. Esto ocurrió en la primera venida de Cristo, que ya ocurrió. Podemos leerlo, podemos ver la historia, así lo relata. Bueno, la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a ver la segunda venida de Cristo a la tierra, pero antes vamos a hacer un intermedio musical. Vamos a escuchar una alabanza. Y gracias, Señor, por mis hermanos que pueden acompañarnos en esta alabanza a través de los instrumentos. Es una bendición tenerlos. Vamos a escuchar esta alabanza, mi hermano. Cuando una tormenta viene hacia mí, tú eres la paz que calma la tempestad. Cuando se oscurece a mi alrededor, tú eres la luz que guía mi vivir. Cuán hermosa es tu majestad. Me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor. Grande
hermoso Señor. Mis pecados cubren mi ser, en tu misericordia me esconderé. Y cuando no tenga más que ofrecer, tu Santo Espíritu me sostendrá. Cuán hermosa es tu majestad, me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor, grande y fuerte, cautivado estoy por tu amor, hermoso Señor. Ver tu majestad, pues tu gracia me dio libertad, tu amor me hace cantar, pues Dios tu gracia me dio libertad, oh tu amor me hace cantar. Cuán hermosa es tu majestad, me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor, grande y fuerte, cautivado estoy por tu amor, hermoso Señor, tierno y santo, yo me postro al ver tu majestad, pues tu gracia me dio libertad, hermoso Señor. Hermoso Señor, hermoso Señor, hermoso Señor, hermoso Amén. Gracias, Señor, por poder glorificar tu nombre. Seguimos en este plan profético, la segunda venida de Cristo a la tierra. Usted sabe que antes que Cristo baje a la tierra, en la segunda vez, va a ocurrir un rapto antes. Va a ocurrir que en una de las generaciones, está profetizado, va a desaparecer gente. Va a pasar y nos vamos a encontrar en el aire, dice con el Señor. El Señor no pisará la tierra en ese momento, ahí vendrán lo que se llaman las bodas del Cordero. La graduación nos dará un tour por el universo, vamos a ver la gloria de Dios. Pero la segunda venida de Cristo, su venida y su retorno, va a cumplir objetivos claros, pisando la tierra. Primero, antes que pise la tierra, va a rescatar a los ciudadanos del reino de Dios que vivan en la tierra. Este es el rapto de la iglesia. Para cumplir el día del Señor. Este juicio es comparado
con los días de Noé, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pablo lo vio de esta manera. Mira, si vemos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Aquí el apóstol Pablo nos relata lo que significa esto tan hermoso que 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, ahí el apóstol Pablo nos orienta sobre lo que es el rapto de la iglesia. Dice que va a desaparecer gente. Dos estarán moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo muy tranquilos. El uno será tomado y el otro será dejado. Será un tiempo difícil, porque una familia de 4, 5, 6 personas, si dos creen en Cristo, esos dos van a desaparecer. Dice, seremos arrebatados. Esa acción, dice, se va a desaparecer en un momento. Lo primero, va a rescatar el Señor. Antes que pise la tierra por segunda vez, dice que va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Aquí va a haber lo que se llama la guerra de Armagedón. Segundo, cuando Cristo regrese, va a destruir a todos los injustos en el día del Señor. El profeta Isaías vio esto. Isaías 13, versículo 11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de la soberbia, y abatiré la altivez de los fuertes. La palabra te lo dice. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Mi hermano, van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección va a ocurrir para los hijos de Dios, aquellos que murieron en Cristo, que murieron en el Señor. Cuando venga el rapto de la iglesia nos encontraremos con ellos en el aire, y ahí comenzarán las bodas del Cordero. Esa es la primera resurrección. Bendito los que están en la primera resurrección. La segunda resurrección, todos, niños, hombres, tribus de cualquier lugar, aún dice que los traerá del mar. El mar va a entregar los muertos y viene el juicio final. Eso será al final del milenio. Al final del milenio, te sabes que cuando Cristo baje en esta segunda venida a la tierra,
será apresado Satanás, encadenado, ¿cierto? Por 1000 años. Vendrá el milenio. Ahí la palabra tiene varias bendiciones para los hijos del Señor. ¿Qué se nos motiva a nosotros? ¿Qué nos motivaban los apóstoles? No viva solamente en este mundo, sino viva pensando en lo que viene. No coloque los ojos en las cosas temporales, porque esto temporal va a colocarse un término. Buscar las cosas eternas que están arriba. Jesús lo dijo, voy a preparar morada para vosotros. Lo tercero, Cristo recuperará para Dios la línea natural de Abraham, Israel, completando así el reino espiritual de Dios. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como a quien se aflige por el primogénito. Usted sabe que Israel mordió, por así decir, un anzuelo del diablo, que Jesús no era el Mesías. Y hasta el día de hoy, los israelitas, gran parte de ellos, el pueblo de Israel, está en esa mentira. Pero como dice Zacarías, dice que va a venir luz y revelación y llorarán. Cuarto, Cristo recuperará la posesión física de la tierra cuando derrote al anticristo y sus ejércitos en la batalla final, la batalla de Armagedón. Bueno, mira lo que dice, acá en la tierra va a estar el caos, pero nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Aquí la Escritura dice, habla de las bodas del Cordero, y mira, qué hermoso es este texto. Por lo tanto, yo siempre digo a los jóvenes, no se entusiasmen tanto acá. Lo que viene es maravilloso. 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y versículo 11 hasta el 21 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestidos, y en su vestidura, y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos
a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y de carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La batalla o la guerra de Armagedón. Usted sabe que cuando venga la gran tribulación viene un empadronamiento mundial. Satanás o el anticristo va a marcar o en la frente o en la mano la identidad. Por ahora tenemos una cédula de identidad, un número, pero va a haber un empadronamiento mundial. Y aquel que no tenga la escritura no va a comprar, no va a poder vender, o sea, no va a poder hacer las cosas normales. Por lo tanto, será un momento difícil. Que dice, no permitan que Satanás marque su frente o su mano, porque significará doblegarse ante él. Vienen tiempos difíciles. 7 años, 3 años y medio, principios de dolores, y los 3 años y medio posteriores, la gran tribulación. Dice que los tiempos serán acortados, o si no, no se salvaría nadie. Ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. A mí me llama la atención, esta pandemia, que usted tiene que pedir autorización para salir acá, ir a comprar. ¿Dónde va usted? Esto está indicando algo. Estamos entrando ya. Esto está señalizando algo, mi hermano. Mi hermano, Satanás tenía su propia estrategia cegada por el orgullo. Mira, la primera estrategia de Satanás era destruir a Israel donde naciera el Mesías, usando a las naciones gentiles mediante el engaño y la destrucción. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que de él iba a salir la línea natural. Moisés fue testigo de la desobediencia y la infidelidad de Israel. Dios iba a ser la roca de salvación, pero ellos abandonaron, ellos lo dejaron. Lo que hizo que provocaran a celo a Dios, adoraron a dioses extraños. Pero Satanás nunca logra engañar a todos. Siempre Dios tiene un remanente. Dios siempre se guarda un remanente, como le dijo al profeta Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Aún en este tiempo ha quedado un remanente de gracia. Gracias, Señor. Mira, Romanos 11, versículo 1 al 5. Aquí vamos a leer la palabra, Romanos 11. Dice la Escritura, del 1 al 5. Aquí está hablando de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere a Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo. Soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios
contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mi hermano, Dios tiene planes y propósitos para con su pueblo Israel. Satanás nunca va a poder lograr, si la iglesia está en pie todavía en este tiempo, porque hay hombres de Dios y la iglesia está formada por hombres de Dios. La primera estrategia es Satanás, tratar de engañar, destruir. La segunda estrategia, destruir o inhabilitar a Cristo. Aunque el conocimiento de Satanás es limitado, podemos entender claramente, y él podía comprender claramente quién era Jesús. Satanás podía comprender claramente quién era Jesús. Él sabía que era el Hijo encarnado de Dios, que venía para redimir al hombre, para sacarlos de las garras de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su reino. Como dice Filipenses 2, del 1 al 11, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo, para cargar el pecado de todos nosotros, sin haber cometido pecado. Él existía en forma de Dios, pero se despojó a sí mismo. Ahora, aquí estaba y se iba a dar cumplimiento a la profecía de Génesis 3:15. Te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, a través de Cristo, recuperó el legítimo derecho de reinar sobre el mundo. El primer intento de quitarle la vida al Señor fue a través de Herodes, cuando tenía más o menos 2 años, Señor. Cuando era un bebé, dice que cuando Herodes se sintió burlado por la visita de los magos, dice que mandó al ejército a rodear Belén y que mataran a todo niño varón menores de 2 años. Ahí se está cumpliendo la profecía de Jeremías. Esto lo puede leer en Mateo 12, del 1 al 18. Después, a lo largo del ministerio, vemos en Mateo 4, del 1 al 10, cuando Satanás, ¿cierto?, el Señor llevado por el Espíritu, Satanás lo tienta, le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, que usara la divinidad, pero el Señor se hizo perfectamente hombre. Ahora, después los llevó al pináculo del templo y Satanás le dice, tírate, como dice la Escritura, que los ángeles te cuidarán para que tu pie no tropiece. Y ahí el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Mi hermano, por último, el último intento de Satanás era que el Señor se arrodillara y le adorara. ¿Y qué le dice el Señor? Solo a Dios adorarás. Mi hermano, nuestro Señor dice que fue tentado en todo, como hombre, pero sin pecado. Satanás fue derrotado. El tercer intento, por supuesto, es destruir la iglesia y la nación de Israel. Sabiendo que Israel, dentro del pueblo israelita, hay hombres de Dios.
que están en el reino de Dios. Mira lo que dice Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y a todos los dominios, le servirán y obedecerán. Frente a todo esto, Satanás, por supuesto, va a desatar su ira a la tierra como nunca antes. Con los gentiles y con Israel. Dice Apocalipsis 12, versículo 12, Satanás sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto va a desatar su ira como nunca. Y aquí se va a dar lo que se llama conflicto final. Empezará cerca del final, cerca del periodo, del término mencionado en la palabra, como la semana 70 de Daniel. Como dice Apocalipsis 5, texto 9, parte B, dice, tomó el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El libro de la vida. Dice que se dirá en el cielo, ¿quién es digno de abrir el libro? Dice, nadie. Solamente aparece el Cordero como inmolado. Y él toma el libro. Y ahí está el nombre, el registro celestial, denominado el libro de la vida, los que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:10, Dios guardará a sus hijos. Dios protegerá. En ese periodo terrible de la prueba, dice que en Apocalipsis 3:10, mira lo que dice la Escritura, será la única vez que los ángeles van a predicar, van a entregar el Evangelio. Porque cuando Dios levantó la iglesia, la misión principal de la iglesia, ir y predicar el Evangelio del reino de Dios. Ir y hacer discípulos. Es una misión de la iglesia, no de los ángeles. Si Dios quiere hacer algo en la tierra, hoy lo va a hacer a través de su iglesia. Pero en el momento en que esté desarrollándose la gran tribulación, ahí dice que los ángeles, será la única vez que los ángeles van a predicar. Mira, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, dice. Y Apocalipsis 14:6, con esto termino, 14:6, dice la Escritura, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Gracias, Señor. ¿Qué viene mañana? La palabra no se equivoca. No nos acomodemos en esta tierra. Lo verdadero es lo que viene. Lo que Dios nos tiene es lo que viene. Aquí vamos a pasar necesidades.
aquí nos vamos a enfermar. Puede que alguno sea atacado por este virus, pero el objetivo va más allá, el objetivo nuestro es eterno. Estamos sellados, pertenecemos al reino de Dios, somos reyes y sacerdotes para Dios, participamos de un reinado celestial. Por eso agradecemos al Señor. Bien, gracias Señor. Una palabra interesante, no pretendo acabar, obviamente, vamos a seguir escudriñando la Escritura, pero próximo domingo tomaremos la Santa Cena. Reúne a tu familia, reúne a tus hijos, ten el pan, el vino, y vamos a compartir la cena del Señor. Será un momento grato, un momento para seguir proclamando tu reino, Señor. Y gracias por tu palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la bendición que está sobre tus hijos, donde quiera que tú estés. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta cobertura santa que está en nosotros sea potenciado con la unción y la gracia del Santo Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Indudablemente van a ocurrir y están ocurriendo hechos, señales. Gracias, Señor, porque tú guardas lo que es tuyo. Sujeta a tus hijos, Señor, en amor, en bendición. Susténtalos, Señor. Reprendemos toda enfermedad, todo desánimo, todo lo que ataca la fe, la incredulidad, la duda. Señor, que las circunstancias que estamos viviendo no apaguen el fuego del Espíritu. Que siga, Señor, esa llama hermosa de gozo, de paz, de bendición. Y bendecimos tu nombre, en el nombre precioso de Jesús te agradecemos. Amén. Bendiciones, mi hermano. Que disfruten del almuerzo de hoy y que la paz del Señor siga. Que esta semana sea una semana llena de la gracia, de la fuerza, de la bendición de Dios. Sigamos orando, sigamos intercediendo por esta nación donde Dios nos tiene y seamos ordenados en todo. Bendiciones para ustedes, de parte nuestra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da.